Muy buenas noches a todos y bienvenidos al curso de Introducción a la Estadística. Recordarles que la fecha del curso empezó el día 22, hoy continuamos y la siguiente semana nos vamos a ver el día 29 y 31 de enero. El horario del curso empieza a las 9 y termina a las 10:30 p.m. Para nosotros es importante saber desde qué ciudades se encuentran conectados. Así que pedirles por favor si pueden comentar en el chat desde qué ciudad o país se encuentran el día de hoy. Oh, bienvenidos desde Sucre, Cochabamba, Santa Cruz. Qué lindo tenerlos acá el día de hoy. Bienvenidos, por favor. Recuerden activar sus cámaras para que la clase sea mucho más dinámica y participativa. El docente a cargo es Nicolás Rubén Choque Morales. Mencionarles que su formación académica actual es estudiante de la carrera de Administración de Empresas, auxiliar en las cátedras de Matemática 1 y Matemática 2, miembro de la Sociedad Científica de Administración de Empresas y becario de Goldmaster. Asimismo, comunicarles que al término de la clase se les enviará en el chat de Zoom el formulario de asistencia. Con respecto a la certificación, se tomará en cuenta la asistencia en cada clase y la tarea final que el docente vea conveniente. Dicho esto, le cedo la palabra a nuestro estimado docente. Nicolás, adelante. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a continuar con nuestra clase. Dejamos la última clase del ejercicio pendiente. Ahora mismo les paso el formulario donde están la mayoría de las fórmulas que vamos a usar a lo largo del curso. Ya les envío. Listo, chicos, ya les pasé el formulario al grupo de WhatsApp, todo con referente a estadística descriptiva. Ahí están las fórmulas de media, mediana, moda, lo que vamos a ver hoy día, las medidas de tendencia central. Y cualquier duda, no tengan miedo en preguntarme y ya les comparto la pantalla para continuar con el ejercicio de la última clase. Ya, la última clase estábamos viendo este ejercicio donde teníamos estas 22 edades y posteriormente le hemos pasado esta tabla. Ahora vamos a hacerlo todo en Excel. Ya pude solucionar el problema con el teclado. Antes de continuar, no hay una pregunta con respecto a la anterior clase, tal vez con las fórmulas, como hicimos alguna parte en específico. ¿Ninguna duda con respecto a eso? Pueden levantar su mano, activar su micrófono. Ya, si no hay preguntas, continuamos. Ya, lo primero que hemos hecho es la recolección de datos. En este caso, hemos preguntado las edades, han enviado todo esto que nos ha dado una muestra de 22 participantes. Para calcular el intervalo, el número de intervalos, hemos hecho con la fórmula de Sturges, que la tenemos aquí, es 1 más 3,33 por el logaritmo de n, donde n llega a ser la muestra que era de 22. Límite inferior se refiere al dato más pequeño, o sea, la persona con menor estatura. Y el límite superior, la persona con mayor estatura. Estos dos datos los obtenemos de toda la tablita que hemos recopilado.
Y para el rango solamente hemos restado el límite superior con el límite inferior. Para sacar nuestra amplitud, hemos dividido lo que es el rango con nuestros intervalos, que en este caso aquí nos sale 5,47, pero les dije que no hay redondeo, se aproxima al inmediato superior, sin importar los decimales. La amplitud la dejamos tal cual está, porque como esto está en centímetros, no podemos redondearlo. Hemos procedido aquí a hacer nuestros intervalos, empezando desde el límite inferior. A eso le sumamos nuestra amplitud, que nos da 1,51 y así con cada uno. De 1,46 a 1,51, de 1,51 a 1,56. Aquí hemos dicho que van todos los que son mayores o iguales a 1,46, pero menores a 1,51. Posteriormente hemos hecho la marca de clase o punto medio. Aquí vamos a hacer todo de nuevo. Para esto hemos dicho que el punto medio o marca de clase se calcula, la tenemos aquí, sumando el límite inferior más el límite superior, todo eso dividido entre 2. Entonces aquí ponemos en la barra de fórmulas el más o el igual, abren paréntesis, colocan límite inferior más límite superior, cierran paréntesis, división entre 2. Y deslizamos la fórmula y ya tenemos nuestros puntos medios. Ahora para la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta hemos dicho el número de veces que aparece un dato entre esos intervalos, en este caso el límite inferior y el límite superior. Calcularlo manualmente han visto que era un poco tedioso, se hemos tardado un poco haciéndolo manualmente, pero aquí nuestro amigo Excel nos ayuda con esa parte. Para aquí la fórmula colocan el más, colocan contar y aquí les aparece contar si conjunto. Hacen doble clic en esa parte y aquí me está pidiendo un rango. Tengo que seleccionar el rango, que en este caso sería todas las edades que hemos recopilado. Ya automáticamente se escribe aquí, colocamos el punto y coma. Ahora ponemos nuestra condición. Hemos dicho todos los que sean mayores o iguales. Entonces, abrimos nuestras comillas, colocamos el mayor. ¿Dónde está? Vamos a ponerlo por aquí. Ahora sí. Mayor o igual. Cerramos las comillas. Ponemos este símbolo. Amsterdam, si no me equivoco, se llamaba. Todo eso tiene que ser mayor o igual que esto. Que mi límite inferior, que en este caso es 1,46. Colocamos el punto y coma. Otra vez, vuelvo a seleccionar mi tabla para poner la segunda condición. Colocamos mi tabla. Otra vez punto y coma. La condición, entre comillas. Esta vez quiero que sean menores. ¿Dónde está? Cerramos las comillas y coloco mi límite superior. Siempre coloquen con este símbolo porque si no la fórmula les va a salir con error. Seleccionamos el límite superior, cerramos paréntesis y listo.
Colocan clic y ahí nos sale el 3. Aquí no vayan a cometer este error. Esto lo vamos a borrar. Si yo vengo aquí y deslizo la fórmula, me salen aquí los datos. ¿Cómo yo verifico que esto está bien? Colocamos aquí nuestra autosuma y damos clic. Me sale un total de 21 datos, pero mi muestra era de 22. O sea, se está perdiendo un dato. Aquí esto sí o sí tiene que ser exacto. No puede variar ni por uno, ni por dos, ni por nada. Porque estamos trabajando con datos enteros. Entonces, vuelvo atrás y lo que tengo que hacer es esta fórmula que hemos escrito al principio, la copio, vengo aquí a mi intervalo número 2, copio la misma fórmula, control V, y en esta parte, aquí dice P38 y O38. Eso se refiere a mi límite inferior y superior del primer intervalo. Lo que yo necesito ahora es para mi segundo intervalo. Entonces simplemente lo cambio de P38 a P39 y de O38 a O39. Doy Enter, me sale 3, es correcto. Otra vez, Control V, ahora 40 y 40. Esto va a ir variando de acuerdo en qué columna esté su Excel. En este caso es 40, porque si se fijan, aquí está el 40. Aquí me sale 6, otra vez, Control V. Ahora vamos con la 41. Aquí lo mismo, 41. Una vez más, Control V, 42 y 42. Una vez más, Control V, ahora con 43 y 43. Ahora sí, autosuma, clic. Ahora si se fijan, ahora sí me da 22, que es el número que teníamos de muestra. Ahí ya me doy cuenta que hemos hecho de una manera correcta y está todo bien calculado. Nos vamos ahora con la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué me dice en el formulario? La frecuencia absoluta acumulada, denominada F mayúscula I, se empieza por el primer dato de la frecuencia absoluta y se va sumando hasta que la suma sea igual a n. En este caso, n es mi muestra. Copio mi primer dato, 3. Ahora aquí ya lo hacemos todo con fórmula. Colocamos más o igual, seleccionamos nuestro primer dato y le sumamos el que está en esta diagonal. Hacemos clic y deslizamos la fórmula. El último dato me tiene que dar igual a mi muestra. En este caso, n es igual a 22. Ahí me doy cuenta que está bien. Este igual tiene que ser correcto, no puede variar por nada. Frecuencia relativa. ¿Qué decía el formulario? Frecuencia relativa, HI, es el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre n y la sumatoria me tiene que dar 1, donde 1 representa el 100%. Entonces vengo aquí, coloco suma para insertar la fórmula y selecciono frecuencia absoluta. Lo vamos a dividir entre nuestra muestra, que es 22. Aquí es importante poner F4 para fijar el dato. Colocamos Enter o clic y deslizamos la fórmula. Y para calcular la autosuma, damos clic aquí, suma, me tiene que dar 1 o lo que representa el 100%. Para calcular la frecuencia relativa acumulada es lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada. A diferencia que aquí empezamos por el primer dato de f y se va sumando hasta llegar a n. No, en relativa es el primer dato de HI. En frecuencias relativas trabajamos todo lo que tiene que ver con la H. Entonces,
Copio mi primer dato, 0,136. Y ya en la segunda columna selecciono y le sumamos el siguiente dato. Voy deslizando la fórmula y me tiene que dar 1. Este 1 tiene que ser igual a este 1 de aquí. Siempre tienen que coincidir esos dos datos, tienen que fijarse. Este 1 de la frecuencia relativa con el 1 de la frecuencia acumulada y el 1 de la frecuencia absoluta con no, con el 22 de la frecuencia absoluta con el 22 de la frecuencia acumulada, que llegará a ser nuestra muestra. Ahora, si yo quiero presentar estos datos, por ejemplo, le quiero mostrar a mi profesor y le muestro esta tabla que tengo aquí, puede que no la entienda. Y para eso hacemos un gráfico. Para el gráfico me voy donde dice insertar, me voy a gráfico, el primero, y les va a salir un gráfico en blanco. Aquí no se asusten, no es que sea un error, así siempre les sale. Colocamos seleccionar datos. Aquí no pongo nada, pongo agregar. Aquí vamos a poner un histograma de frecuencias y en los valores de la serie, esta parte lo borramos y selecciono todo lo que tengo en la frecuencia absoluta. Aceptar y aquí van a ver, se me va a formar, ya se empiezan a formar las barras. Pero si se fijan aquí en el eje X, yo no quiero estos números. Aquí tienen que estar los números que son los de la marca de clase. Entonces aquí pongo editar, seleccionamos toda nuestra marca de clase, aceptar y aceptar otra vez. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Tal vez alguna fórmula se han perdido. Así lo para explicarlo de nuevo. ¿Alguna duda? ¿Todo está correcto? Vamos a ver, vamos a ver si se entiende bien. Ya. Antes de continuar con esto, vamos a dejar aquí el gráfico para después. Vamos a poner aquí. Aquí vamos a ver la parte del cálculo de lo que llegaría a ser nuestra media o media aritmética. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la estatura promedio que había entre los 22 participantes, necesitamos sacar la media o promedio. Eso se deben estar familiarizados. Por ejemplo, cuando les entregan su boletín de notas, ustedes si quieren sacar un promedio, suman las n materias y lo dividen entre n. Por ejemplo, si yo paso 10 materias, sumo la nota de las 10 materias y lo divido entre 10. Ahí están trabajando con datos no agrupados. En este caso, estamos trabajando con datos agrupados, es decir, aquí va de 1,46 a 1,51, de 1,51 a 1,56. A eso se refiere que están agrupados. Normalmente en estadístico usamos más lo que son los datos agrupados. También se usan los datos no agrupados, pero es en casos raros, no se utiliza mucho. Ya para calcular la media o promedio,
Ahí está en su formulario. Lo vamos a traer aquí la fórmula. ¿Dónde está? Aquí está. Varianza. Vamos a copiar y pegar. Aquí tienen la fórmula de la media aritmética para datos no agrupados, es lo que conocemos normalmente, es la sumatoria de x y entre n. Pero en este caso estamos trabajando con datos agrupados. Aquí la fórmula ya cambió un poco. Entonces, aquí vamos a poner lo vamos a pintar de color amarillo y vamos a poner aquí XI por FI. XI es nuestro punto medio, marca de clase, y FI es nuestra frecuencia absoluta. Necesitamos, la fórmula me dice la sumatoria de la multiplicación de XI por FI. Esto lo vamos a poner bordes. Entonces, selecciono mi marca de clase y lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta. Doy clic. Seleccionamos todo, bajamos la fórmula y autosuma. Ya tengo la sumatoria, ahora lo tengo que dividir entre n, donde n llegaría a ser la muestra. Lo vamos a mover aquí. En esta parte vamos a calcular. Eso lo vamos a pintar de color azul. No, este, celeste, celeste. Vamos a poner bordes. Ya. Aquí va a estar la media. Era la sumatoria de xi por fi que la tenemos aquí. Entonces, aquí colocamos el más, seleccionamos nuestra sumatoria y lo dividimos entre la muestra. De nuestra muestra era n 22, la tenemos aquí y clic. Lo cambiamos a dos decimales. Ya está, 1,61. La estatura promedio de los que entraron a la clase de Zoom el día miércoles es 1,61 metros. Luego, aparte de la media, tenemos lo que es la mediana y la moda. Aquí están sus respectivas fórmulas. Vamos a traer control C, control V, control C y control V. Ya aquí están nuestras tres fórmulas. Aquí vamos a calcular la mediana. La mediana ya es un poco más complicado de calcular, es una fórmula un poco más larga. Para la mediana, si se fijan, aquí dice FI mayúscula. FI mayúscula me está indicando que tengo que tomar en cuenta mi frecuencia absoluta acumulada. Tengo que buscar n entre 2. En este caso, n era 22. Lo voy a dividir entre 2, que me daría 11. Si se fijan, no tengo un dato que me dé 11 exacto. Es muy raro que nos dé este dato que estamos buscando. Lo que tenemos que hacer es utilizar el dato más cercano, que en este caso sería el 12. Vamos a usar toda esta columna, lo vamos a poner un relleno color amarillo.
Toda esta columna la vamos a utilizar para lo que es el cálculo de la mediana. Entonces, colocamos la fórmula. Me dice límite inferior. Límite inferior, dijimos toda esta columna. Aquí mi límite inferior es 1,56. Más, aquí pongo un doble paréntesis. N entre 2. N se refiere a mi muestra, que era 22. 22 dividido entre 2 me da 11. 11 menos, dice f de k menos 1. Aquí la frecuencia acumulada que hemos encontrado de 12 es mi fk y fk-1 se refiere a la anterior. La anterior a 12 es 6. Entonces coloco 11 menos 6. Cerramos paréntesis. Dividido entre fk, ahora sí utilizamos el 12 menos fk-1, o sea, el 6 menos 6. Cierro paréntesis, luego cierro el paréntesis grande. Hemos encontrado un error. Aquí no hemos abierto el paréntesis. Aquí, paréntesis de apertura nos falta. Ahora sí. Y paréntesis de cierre. Ya la mediana me da 2,39. Nos falta multiplicar por C. Que C me fijo aquí en el formulario. Este grafiquito lo ponemos aquí. Si se fijan, C es mi amplitud de clase. Y ahora tenemos aquí calculada, vamos a cambiar el nombre. Aquí por C. C de amplitud. Entonces, a esto lo tenemos que multiplicar por mi amplitud, que es 0,05. Enter, me da 1,60. Aquí lo vamos a poner con dos decimales. ¿Dónde está? Aquí está. 1,60. Y por último, la moda. La moda se refiere al dato que más aparece. Por ejemplo, supongamos si esto fuera toda una lista de música. Aquí puede ser una música X y la música que más se repita va a ser la moda. A eso se refiere la moda, el dato que más aparece. Para la moda me dice que tome en cuenta la frecuencia absoluta y esta más que se refiere a la frecuencia absoluta más grande, o sea, el que más se repite. Entonces voy a mi columna de frecuencia absoluta y busco el más grande. En este caso, igual es 6. Volvemos a utilizar esta parte de aquí. Entonces, hago clic, colocamos suma y para la moda me dice límite inferior otra vez 1,56 más, aquí abrimos doble paréntesis. F0 es lo mismo que FK. En este caso va a ser 6 menos F0 menos 1, porque tenía 0 la anterior. En este caso 3. Cerramos paréntesis, dividido, abro paréntesis.
f sub 0 menos f sub 0 menos uno. En este caso sería 6 menos 3. 6 menos 3 más f0 menos f0 más uno. F0 otra vez 6 menos, ahora dice f0 más uno. O sea, de mi f0 el siguiente. En este caso sería 3. Cerramos paréntesis. Cerramos el paréntesis grande. Enter. Y me da 2,6. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos, con lo que hemos hecho? Aquí está, faltaba la C. Multiplicar por la C, que sería la amplitud. Ya se me hacía raro que nos dé 2 porque nadie medía aquí 2 metros por 0,05. Ponemos con dos decimales y mayormente en el curso que asistí el día miércoles miden 1,59. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos, de cómo hemos hecho los cálculos? ¿Quieren que repita alguna parte? La repetimos con mucho gusto. ¿Ninguna duda, chicos? Así continuamos. Ya, si no hay dudas, vamos aquí directo, vamos a insertar otro gráfico. El otro se perdió por ahí. Gráfico, hemos dicho seleccionar datos, agregar histograma de frecuencias. Seleccionamos el rango, toda la frecuencia absoluta, aceptar, agregamos uno más. Este va a ser mi polígono de frecuencias, valores de la serie, otra vez mi frecuencia absoluta, enter. Y en la parte del eje horizontal hemos dicho que queremos nuestra marca de clase, que es XY o punto medio. Doy aceptar y aquí ya me genera mi gráfico. A este gráfico, ¿dónde está? Dar formato al eje, no. Hacemos clic en más. Quiero que se vea la leyenda y los títulos de los ejes. Este eje de abajo es la marca de clase, lo que hemos puesto en nuestro eje horizontal. Marca de clase o punto medio. Marca de clase. Y en el eje horizontal hemos puesto lo que son las frecuencias absolutas. Frecuencia absoluta. Ahora me voy aquí a formato, no, en diseño, y coloco combinar tipo de gráfico, porque si se fijan tenemos dos líneas y necesitamos que esté un cuadro combinado, este de aquí. Doy clic en aceptar y ya está, ya tomando más forma. Y solo nos queda modificar la anchura, que tiene que ser proporcional a nuestros datos que tenemos aquí. Entonces doy clic, clic derecho, dar formato. Y en ancho del intervalo, borran ese 219 que aparece por defecto y colocan un cero. Dan enter y así es como debería estar el gráfico.
Y aquí ya tienen otras opciones como cambiar el color. En este caso cambia el color del borde, color del el ancho. Eso lo modifican a su gusto de ustedes. Aquí el polígono, ponemos dar formato. Aquí igual pueden cambiar el color, uno verde, lo pueden hacer más ancho o más delgado. En este caso lo pueden poner más ancho para que se note más. Y ahí está. Si se fijan en el gráfico, los que miden entre 1,485 representan, son tres personas. Aquí 1,5 igual tres personas. Y el que está más alto o la estatura más promedia, podríamos decir, es de 1,58. Y lo que hay en menor cantidad es 1,73, que serían ya los más altos de la clase. Hay poquitos, podríamos decir. Y eso sería el ejercicio, chicos, que hemos hecho en nuestra primera clase. Ya añadiendo aquí la media, mediana, moda y nuestro gráfico. ¿Hay alguna duda en esa parte? Tal vez con las interpretaciones. ¿Quieren que repita otra parte? Todo está claro, chicos. Así pasamos a otro ejercicio. Ya, si todo está claro, vamos a venir a este ejercicio de aquí. Ya, en este caso tenemos una tabla que nos dice que son los ingresos de los trabajadores de una fábrica en bolivianos. Siempre nos los van a dar en desorden, porque yo voy preguntando, le pregunto, señor, ¿usted cuánto gana? Yo gano 120, yo gano 245, 375, y van variando. ¿Con qué objetivo puedo hacer yo esta encuesta? Quiero saber cuánto ganan en promedio los trabajadores, cuántos ganan más de cierto número de efectivo, quiénes ganan menos, quiénes ganan más. Y utilizamos la misma tablita, nuestro mismo formato. Aquí ya está todo calculado, pero lo vamos a hacer todo de nuevo. Vamos a borrar el contenido. Esto lo vamos a copiar. Copiar, control V. Borrar, 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 borrar y borrar. Muestra. Muestra, hemos dicho, se refiere a cuántos trabajadores hemos entrevistado. Yo ya lo tengo todo aquí. Bueno, aquí está casi ordenado, pero normalmente van a ser datos enormes. Contarlos uno por uno nos va a tomar tiempo. Entonces, hemos dicho para la muestra, colocamos el más o el igual para insertar la fórmula. Contar, doble clic, seleccionamos toda mi tabla de datos, cierro paréntesis, clic. Me dice que tengo una muestra de 50 trabajadores. Voy al número de intervalos. Me fijo la fórmula del número de intervalos, en este caso la fórmula de Sturges, que es k es igual a 1 más 3,33 logaritmo de n. Entonces, voy otra vez aquí, coloco el más 1, no, es 1 más 3,33 logaritmo. Aquí ya aparece en la fórmula, hago doble clic, logaritmo de n. En este caso, mi n es 50. Cerramos el paréntesis, clic. Aquí faltó la multiplicación. 1,33 por el logaritmo de 50. Me sale 6,7.
que decía la nota, no hay redondeo, se aproxima al inmediato. Bueno, eso es para la amplitud, pero para el número de intervalos es lo mismo. Se aproxima del inmediato superior, que sería 7. Límite inferior, aquí me va a tomar otro tiempo buscarlo, así que nos ayudamos con el Excel para buscar entre toda nuestra tabla de datos cuál es el trabajador que recibe menos ingresos. Colocamos más, función mínimo, aquí aparece min, doble clic, seleccionamos toda la matriz, cerramos paréntesis, enter. En este caso, la persona que gana menos dinero recibe 120 bolivianos. ¿Quién es la persona que gana más? Si hemos puesto min para saber quién tenía menos, para saber quién gana más, pongo max, que sería el máximo. Aquí ya aparece, doble clic y volvemos a seleccionar nuestra matriz. Cierro el paréntesis, enter. Y me aparece que la persona que gana más dinero es 1790. Ahora quiero calcular el rango. Aquí tengo la fórmula de rango. Rango o amplitud es valor máximo menos valor mínimo. Entonces coloco más, selecciono mi límite superior menos límite inferior. Doy enter, mi rango es de 1670, es decir, que la diferencia entre la persona que recibe más ingresos con la persona que recibe menos ingresos son de 1670. Y por último, mi amplitud de clase que se calcula entre mi rango dividido entre el número de intervalos. Lo vamos a hacer aquí. Colocamos el más y seleccionamos nuestro rango dividido entre el número de intervalos, que es 7, enter. Me da 239. Esto aquí por comodidad lo podemos redondear a 240, porque si lo dejamos así nos va a dar con otros valores. Ponemos el 240 para que aquí en mis límites me dé valores enteros y pueda tener un cálculo ya un poco más preciso. Porque si se fija en nuestra tabla, todos ganan en números enteros. Ganan 420, 410, 530. Y si lo dejamos con el 239, ya vamos a ir por otro lado. Ya van a ganar, van a terminar en 3, en 5, en 8 y queremos evitar esa parte. Porque, bueno, es depende del ejercicio. En el anterior ejercicio, con las estaturas, lo hemos dejado tal cual estaba. Porque como era en centímetros, no podíamos modificarlo mucho. Pero aquí como son bolivianos y son valores grandes, el resultado no pasa nada. Ya, para mis intervalos, colocamos primeramente mi límite inferior, que es 120, y a eso le voy sumando mi amplitud, que es 240. 120, aquí le sumo 240, me da 360, luego 600, 840, 1080, 1320 y 1560. Y con el límite superior lo mismo. Esta parte les dije, es importante que se fijen el límite superior de mi último intervalo tiene que contener mi límite superior que hemos hecho aquí. En este caso es 1790, que está dentro de los 1800. Si este fuera 1700, no, si fuera 1850 significa que me faltan intervalos. Por eso aquí para calcular mi número de intervalos lo redondeamos al inmediato superior para evitar ese tipo de casos. Marca de clase, o punto medio, hemos dicho, se calcula sumando el límite inferior más el límite superior y lo dividimos entre 2. Entonces, para la fórmula colocamos más, abro paréntesis, límite inferior más límite superior, cierro paréntesis, dividido entre 2. 240, bajamos la fórmula y ya me da todos mis puntos medios.
Aquí para la frecuencia es lo mismo, la misma fórmula que hemos hecho en el anterior ejercicio. Coloco más, contar, esta vez contar sí conjunto. Seleccionamos toda mi matriz, punto y coma, y establezco mi criterio. El criterio hemos dicho, entre comillas, quiero que sean todos los números mayores o iguales a mi límite inferior, que en este caso es 120. Ahí aquí, no se olviden, una vez que termine de poner la condición, cierran comillas. Y ponen luego el símbolo y ya está. Otra vez punto y coma para insertar nuestro segundo criterio. Otra vez de la misma tabla, punto y coma, seleccionamos mi criterio entre comillas. Esta vez quiero que sean menores. Menores que 360. Disculpe, estimado docente, me comentan que no se puede ver el ejercicio que está haciendo ahora. Si podría tal vez salir de compartir pantalla y Ah, ver. es cierto. A ver, estaba en otra. Ya, muchas gracias. A ver, ¿dónde está? Dejar de compartir. Ya, ahora sí, chicos. Como estaba en otra hoja, no se debió cambiar el este. No se debió actualizar. Como estaba compartiendo una sola pestaña, pero volvemos a explicar el ejercicio de nuevo. Ya. Entonces, haciendo una explicación rápida, aquí en esta tabla yo tengo los ingresos promedio de los trabajadores de una fábrica. Hemos recopilado toda esta información, vemos que ganan 120, 620, 1150, 1540, diferentes cantidades. ¿Con qué objetivo yo hago toda esta encuesta, esta tabla de frecuencias? Porque quiero saber quién gana más dinero, cuánta es la diferencia que hay entre el que gana más, el que gana menos, cuál es el promedio de ingresos que reciben en esa fábrica, sea algunos que reciben mucho dinero, tal vez se puede deber a algo ya para futuras investigaciones. Ya, el primer paso hemos dicho que quiero saber el número de encuestados que hice, que sería mi muestra. Para la muestra, hemos dicho, seleccionamos toda la matriz y usamos la función contar. Y aquí me da 50. Lo vamos a hacer todo de nuevo. Así, como no es tan complicado, se acaba en un ratito. Borrar, borrar. Ya. Entonces, aquí para la muestra colocamos más, seleccionamos toda la tabla de datos antes de hacer la función contar. A ver, contar. Seleccionamos toda mi tabla de datos y cerramos paréntesis. 50 son los trabajadores los que vamos a estudiar. Número de intervalos, lo hacemos con la fórmula de Sturges, la tenemos aquí. Es 1 más 3,33 por el logaritmo de n, que n es mi muestra, 50. Cierro paréntesis, me da 6,7. Hemos dicho redondeo en el superior, que sería 7. Para el límite inferior, usamos la función min.
que me selecciona el dato más pequeño. Doble clic, selecciono toda mi tabla de datos, cerramos paréntesis y me da 120. La persona que gana menos dinero es 120. Ahora para la persona que gana más dinero colocamos max, doble clic y seleccionamos toda mi tabla. Cerramos paréntesis y me sale 1790. La persona que recibe más ingresos es de 1790. Para calcular el rango, no tenemos aquí la fórmula. Rango o amplitud es valor máximo menos valor mínimo. Entonces colocamos el más, límite superior menos límite inferior. Rango es 1670. Hemos dicho que la diferencia entre la persona que recibe más ingresos con la que recibe menos ingresos es de 1670. Y por último, la amplitud de clase, la tenemos aquí, es R sobre K, es decir, el rango sobre mi número de intervalos. Lo hacemos aquí, colocamos más, seleccionamos R, que es el rango, dividido entre mi número de intervalos, que nos da 239. Y por comodidad lo redondeamos a 240 para que todos sean números enteros. Y el número de intervalos, bueno, son 7. Construimos una tablita con 7 intervalos. Empezamos por el límite inferior, que era de 120, y posteriormente le vamos sumando mi amplitud de clase, que era 240. 120 más 240 me da 360. Esto quiere decir los mayores o iguales que reciben 120 bolivianos hasta los menores que reciben menos de 360 bolivianos. Aquí hemos dicho, no tomamos en cuenta los 360 bolivianos. Directamente lo tomamos para el segundo intervalo. Bueno, estos también hay otros modelos que aquí sí toman el 360. Y aquí ya ponen desde 361 hasta 600. Y de aquí desde 601 hasta 840. Esto se lo conoce como intervalos de clase traslapados, es decir, que no tomamos en cuenta aquí el 360. Es normalmente eso lo que más se usa y van a ver más a menudo. Ya aquí hemos calculado mi marca de clase o punto medio. Aquí tienen la fórmula. Vamos a hacer de nuevo, borrar contenido. Colocamos más mi límite entre paréntesis. Límite inferior más límite superior, cierro paréntesis, dividido entre 2. Me da 240, deslizamos la fórmula y ya tengo todos los puntos medios o marcas de clase. Y aquí, bueno, que sería la fórmula más complicada, la vamos a hacer de nuevo. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta me dice el número de veces que aparece un dato. Es decir, cuántas personas ganan entre 120 y 360. Contar uno por uno, ir seleccionando de toda esta tabla, hemos visto que toma bastante tiempo y para eso nos apoyamos con el Excel. Aquí colocamos el más, usamos la función contar, pero esta vez la función contar punto así punto conjunto. Hacemos un doble clic. ¿Qué queremos que cuente? Queremos que cuente todos los datos que hemos obtenido. Seleccionamos toda mi tabla de datos, punto y coma. Establezco mi condición. La condición la ponemos entre comillas. Quiero que sean todos los números, en este caso bolivianos, que ganan mayor o igual. Esa es mi condición. Cierro la comilla. Colocamos aquí el símbolo, que ganen mayor o igual a 120. Esa es mi primera condición. Colocamos
el punto y coma para establecer mi segunda condición. La segunda condición va a ir aquí. Otra vez de mi tabla, colocamos el punto y coma y establezco mi segunda condición. Todos los números menores está aquí. Esto no me deja. A ver, ¿dónde está? Ya. Voy a hacer todo de nuevo. A copiar la forma. Aquí cuando hagan clic, fíjense que escriban en esta parte de arriba. Vamos a seleccionar con el lápiz en esta parte. Porque si escriben directo aquí, les va a tapar toda esta columna de datos. Y como me ha pasado ahorita, este dato se les va a tapar y no lo van a poder seleccionar. Y por eso nos fijamos, vamos a borrar todo esto, borrar todo, borrar. Ya. Entonces hacemos clic y no le vamos a calcular. Para no escribir todo de nuevo, vamos a copiar aquí la fórmula. No, vamos a hacer todo de nuevo. Porque si copiamos esta fórmula, nos va a dar con estos datos. Hacemos rapidito. Contar, contar si conjunto. Seleccionamos toda la matriz. Punto y coma. Primera condición, que sean mayores o iguales. Cerramos comillas. Ponemos nuestro símbolo. Mayores o iguales a 120. Para la segunda condición, seleccionamos de nuevo nuestra matriz. Colocamos el punto y coma. Selecciono la matriz, otra vez punto y coma, establecemos mi condición. Esta vez quiero que sean menores, cerramos la comilla, colocamos el símbolo, menores a 360. Cerramos paréntesis, enter. Las personas que ganan entre 120 y 360 bolivianos son 5 personas. Hemos dicho ese error común de deslizar aquí la fórmula, no, porque si se fijan, si yo deslizo aquí la fórmula y coloco suma, enter, me va a dar 32. Este 32 es incorrecto porque si nos fijamos nuestra muestra son 50 y no pueden haber menos de 50 personas porque estamos tomando a todas. Entonces colocamos atrás. Y simplemente aquí copiamos nuestra fórmula, control C. Vamos aquí a nuestro segundo intervalo, coloco control B, a diferencia que aquí en vez de M20 colocamos M21 y en vez de L20 coloco L21. Estos son los datos que están en mi segundo intervalo. Ya hemos dicho, va a ir variando de acuerdo en qué columna esté. Pero solo cambiamos estos dos, que son mi límite inferior y mi límite superior. Hago clic y ya me aparece aquí. Las personas que ganan entre 360 y 600 bolivianos son 7 personas. Para el tercer intervalo lo mismo. Ahora nos toca con M22 y L22. Son 8. Para el siguiente va a ser con 23, 23, enter. Otra vez, control B, cambiamos el 20 ahora por 24. No está 8, una vez más, control B, ahora con 25, una vez más, y 26. Ahora sí, hacemos toda la sumatoria, enter, ahora sí me da los 50, que son el número de mi muestra o todas las personas de la fábrica.
Nos vamos con la frecuencia absoluta acumulada. No hay ninguna duda, ¿verdad? Con esta parte, interpretaciones, fórmulas, todo está claro. Vamos al chat, todo está bien. Ya. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué me dice el formulario? Frecuencia absoluta acumulada. Empezamos por el primer dato de FI y se va sumando hasta llegar a n, donde n es mi muestra. Empezamos por el primer dato de la frecuencia absoluta, que es 5, y posteriormente vamos sumando. Coloco el más para insertar fórmula, el 5 más el segundo dato de la frecuencia absoluta, colocamos Enter, deslizamos y ya está. Me dice hasta que la suma sea igual a n. En este caso, llegamos al 50, que es n el tamaño de mi muestra. Frecuencia relativa. Aquí tenemos la fórmula de la frecuencia relativa. Nos dice que es el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre n. Y además que la sumatoria tiene que ser igual a 1. Entonces, esto borramos aquí. Frecuencia absoluta, la tenemos aquí, dividido entre n, donde n es la muestra. No se olviden fijar este dato con F4. Colocamos Enter. Voy deslizando la fórmula y sumatoria. Enter, si me sale 1, está correcto, porque 1 representa el 100%. Si nos saliera más de 1, como 1,5, 1,2, significa que mi ejercicio está mal y tengo que revisar algún dato. Normalmente aquí en Excel no pasa eso, más lo hace cuando hacemos manualmente. Y en la frecuencia relativa acumulada, el cálculo es el mismo que la frecuencia absoluta acumulada. Empezamos con el primer dato de mi frecuencia relativa, que es 0,10, y vamos sumando hasta llegar a n. Bueno, en este caso, aquí va a ser 1. Esos dos datos tienen que coincidir. Si ambos coinciden, significa que hemos calculado todo de una manera correcta. Y aquí podemos hacer el cálculo porcentual, que simplemente sería multiplicar la frecuencia relativa por 100. Este 0,10 me representa el 10%. Es decir, las personas que ganan entre 120 y 360 bolivianos me representan el 10%. Si se fijan, esto representa la menor cantidad, o sea que es un porcentaje mínimo de esas personas que ganan entre este intervalo de dinero. Las personas que ganan más dinero representan el 16%. En este caso son 4, ganan entre 600 y 840, entre 1080 y 1320, 1320 y 1560 y 1560 y 1800. Todas esas personas ganan, bueno, representan el 16%. Ahora aquí calculamos nuestra media. La media de datos hemos dicho que es XI por FI. Es decir, mi marca de clase o punto medio multiplicado por mi frecuencia absoluta. Entonces, hacemos Enter, saltar mi fórmula, XI por FI. Y bajamos todo. Necesitamos la sumatoria. Colocamos autosuma y nos da este valor, 50.640. Aquí vamos a copiar esto, control C, control V, borrar, 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 borrar y borrar. Ya que me decía la fórmula de la media, la tenemos por aquí.
Para datos agrupados, la fórmula es la sumatoria de xi por fi, que es lo que acabamos de calcular, dividido entre n. Entonces voy aquí donde vamos a poner la media, seleccionamos la fórmula, que es la sumatoria de xi por fi, dividido entre n, donde n es mi muestra, en este caso son 50. Y la media nos da 1012,8. ¿Cómo interpretamos eso? De los 50 trabajadores de la fábrica ganan en promedio 1012,8 bolivianos. Ahora para calcular la mediana, nos vamos otra vez a nuestra fórmula. Vamos a traer aquí. Nos fijamos para datos agrupados y la serie. La serie se refiere a nuestra muestra. Hay para pares e impares. En este caso es par, es 50, simplemente lo dividimos entre 2. Si fuera, por ejemplo, 49, es una serie impar. Usamos la fórmula que sería 49 más 1 me va a dar 50 y entre 2, 25. Casi lo mismo. Entonces, colocamos más. Primero lo que tengo que hacer es dividir. El n entre 2 en este caso me va a dar 25. Y aquí me dice que use la frecuencia absoluta acumulada. Me fijo, el más cercano al 25 es el 26. Entonces vamos a trabajar con mi intervalo número 4, toda esa columna. Volvemos a mi fórmula. El límite inferior en esta parte es de 840. 840 más, abrimos un doble paréntesis y me dice n entre 2. Mi n es 50. Si lo dividimos entre 2 me da 25 menos fk menos 1. Este 26 representa mi fk, menos 1 sería el anterior, en este caso 20. Cerramos el paréntesis y lo dividimos, abrimos otra vez el paréntesis, abro paréntesis, me dice fk, en este caso es 26 menos fk menos 1. Anterior a 26 era 20. Cierro paréntesis, cierro el paréntesis grande y lo multiplicamos por C. C hemos dicho que es nuestra amplitud de clase, en este caso 240 y Enter, que nos salió. Vamos aquí a combinar y centrar. Me salió a 1040. Vamos a mover. Control X, control V. Combinar y centrar. Ya, nos salió a 1040 exacto. La mediana es un punto medio. No es lo mismo que la media. Esto dato nos podemos interpretar como 50% de los trabajadores o menos ganan 1040 o 50% de los trabajadores o más ganan 1040. Mediana se refiere a lo que está en el punto medio, en la mitad. Y la moda se refiere a los que ganan, que es cierto porcentaje gana más. Los que más se repiten, los que están dentro de un cierto intervalo. Nos volvemos aquí a la moda. Aquí tenemos la fórmula. Vamos aquí. En la moda me dice
que trabaje con la frecuencia absoluta. En este caso, la frecuencia absoluta que más se repita. Aquí si nos fijamos, el más grande es 8, pero este 8 se repite 4 veces. Podemos tomar cualquiera, el resultado no va a variar mucho y eso en sí no debería variar. Pero en caso de que toda nuestra columna sea 8, no hay moda. No va a haber moda cuando todos los datos tengan el mismo valor. Pero como aquí son diferentes, algunos ganan 5, algunos 7, algunos 6, se puede aplicar aquí lo que es la moda. Entonces colocamos fórmula, límite inferior. Vamos a trabajar con este de aquí. Seleccionamos. Vamos a pintar de qué color. ¿Dónde está? No me permite pintar. Ya, con nuestro intervalo 7 vamos a trabajar. Ahí está. Los vamos a pintar de color naranja. Esto para el cálculo de la moda. Ponemos más para insertar fórmula. Límite inferior. Mi límite inferior va a ser 1560 más, abro doble paréntesis, F0 menos F0 menos 1. Es lo mismo que teníamos en el FK. Solamente cambio de nomenclatura. En este caso, mi F0, vamos a ir trabajando con la frecuencia absoluta, seleccionamos el 8, menos el anterior, que también sería 8. Bueno, en sí, en este ejercicio tampoco va a haber, no va a haber moda prácticamente, porque si aquí restamos el 8 menos el 8 me va a dar 0. Podríamos trabajar con este intervalo de aquí, que sería el intervalo 5. Así el anterior va a ser 6 y no me va a dar como resultado 0. Porque como saben, todo dividido entre 0 me va a dar 0. Entonces, borramos esta parte. Selecciono el 8 menos 6. Cierro paréntesis. Dividido, abro paréntesis. F0 menos F0 menos 1. Aquí volvemos a seleccionar. A ver, no me deja seleccionar. Ya, de nuevo. Colocamos más. Límite inferior 1080 más, abrimos doble paréntesis, F0 menos F0 menos 1, que llegaría a ser el 8 menos el 6, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis nuevamente, F0 menos F0 menos 1. F0 menos F0 menos 1 más otra vez F0 menos F0 más 1, que debería ser el 8. Cierro paréntesis pequeño, el paréntesis grande, enter. La moda me da 1081. Es decir, que hay más trabajadores que ganan esta cantidad, que es 1081. Ahora vamos aquí a introducir dos conceptos nuevos, que son la desviación estándar y la varianza estándar. Esto también nos va a servir más adelante en lo que es la estadística inferencial. Se lo lleva también en la estadística descriptiva porque nos sirve para determinar
cuánto hay de varianza o de desviación en los intervalos que estamos haciendo. Porque como saben, nada en la vida es exacto. No puedo decir que esto es un 100% exacto. Y para eso tenemos aquí una fórmula para saber en cuánto está variando esto, en cuánto se desvía. Y para esto, la fórmula no es tan complicada. Me dice que para la varianza, la fórmula es s cuadrado es igual a la sumatoria de xi, que xi llegaría a ser mi marca de clase. A eso le restamos la media que ya le hemos calculado, todo eso elevado al cuadrado y lo multiplicamos por mi frecuencia absoluta. Esto vamos a copiarlo. Control C, control V. Ahí está. Esto es por el cálculo de la varianza y la desviación. Aquí colocamos igual, como está al cuadrado, utilizamos la función potencia. Escribimos po y ya nos escribe aquí la potencia. Me dice xi representa mi marca de clase o punto medio. A eso le tengo que restar la media. ¿Dónde está? 1012. F4 para fijar. Aunque si lo escribimos como 1012,8 ya no va a ser necesario. 1012,8 punto y coma. Y aquí escribimos el 2. Ese 2 significa que todo está elevado al cuadrado. Cierro paréntesis. mm, Y eso lo multiplicamos por mi frecuencia absoluta, que en este caso es 5. Y me va a dar un resultado de 298, 2 millones a veces. Esto siempre nos van a dar números gigantes. Deslizamos la fórmula y calculamos la sumatoria. Autosuma y ahí está. Nos dio 10.977.408. Siempre nos va a dar un número grande porque luego le sacamos la raíz cuadrada y se hace un número pequeño. Ya, para la varianza, aquí la tenemos, se representa con este símbolo y aplicamos la fórmula. Me dice, aquí tengo la fórmula de la varianza, la sumatoria de xi menos la media elevada al cuadrado por fi, que ya le hemos calculado, era esto, y lo dividimos entre n, que n era mi muestra. Y nos da un resultado de 219.548,16. Esta varianza nos indica que las desviaciones cuadráticas promedio de las ventas, no, de los ingresos son de esta cantidad. Esto más nos sirve para calcular lo que es la varianza, que sería simplemente a esto le sacamos la raíz. Porque como ven, este número no tiene mucho que ver con nuestro estudio que estamos haciendo. Entonces colocamos función raíz, seleccionamos nuestra varianza, cerramos paréntesis y clic. 468,55. Una desviación estándar de 468 bolivianos nos indica que en promedio los ingresos de los trabajadores de la fábrica se desvían 468 bolivianos de la media de área de ventas. Esa desviación casi la vemos aquí. Si se fijan entre esas dos diferencias, se va acercando a 468. Y estaría terminando ahí el ejercicio. Podemos aquí insertar un gráfico
nos vamos a insertar gráfico. Me va a dar un gráfico en blanco. Seleccionamos los datos. Nos vamos a agregar y colocamos histograma de frecuencias. Para el rango, borramos el dato que aparece por defecto y seleccionamos la frecuencia absoluta. Colocamos aceptar y aquí agregamos otro dato más que sería mi polígono de frecuencias. En valores de la serie o rango seleccionamos otra vez mi frecuencia absoluta. Para el eje horizontal necesitamos la marca de clase. Seleccionamos nuestra marca de clase, colocamos aceptar y aceptar otra vez. Y aquí ya nos genera nuestro gráfico. Colocamos la leyenda y el título de los ejes. Aquí este título del eje horizontal lo cambiamos por marca de clase, que es lo que está en ese eje. Marca de clase y en el título del eje están las frecuencias absolutas. Frecuencias absolutas. En esta parte colocamos cambiar el tipo de gráfico. Nos vamos a cuadro combinado y seleccionamos este, que es el que más se adapta. Y aquí ya podemos hacer algunas ediciones, como cambiar el color, el grosor del trazo. En este caso, vamos a cambiar esta parte. ¿Dónde está? Dar formato a serie de datos. El ancho del intervalo por defecto le sale 219. Aquí lo tienen que colocar en cero. Dan clic. Y esos son otros datos que ya depende más de cada uno si lo cambia. Si le gusta el color, lo puede poner otro color. Y aquí esto podemos hacerlo más ancho para que sea más notorio. Y ahí está. Si se fijan, este gráfico coincide con nuestra tabla. Podemos ver que ganan entre 720, 1200, 1460, 1680 son las personas que más ganan. Esto está en el 8, que son 8 personas ganan esa cantidad de dinero. Y ya esto nos puede servir más para futuras investigaciones, como por ejemplo, ¿por qué esta persona gana 120 bolivianos y la otra gana 1790 bolivianos? Puede ser por diferentes factores. Puede que uno trabaje más tiempo, puede que otro trabaje menos tiempo. Eso ya va a depender del criterio de cada investigador. Pero esta es la forma en la que tienen que presentar los datos. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Ya hemos visto todo lo que sería estadística descriptiva. Bueno, hay más también, como son los cuartiles, deciles, percentiles, pero por lo general esto es lo que más se aplica para describir datos. No sé si tienen alguna duda. Con eso estaríamos terminando la clase, ya va a ser hora. ¿Tienen alguna duda? Pueden levantar su mano. Ya han enviado ahí el link de asistencia, lo pueden ir llenando.
Nicolás, muchas gracias por la clase del día de hoy. Si nadie tiene ninguna duda más, entonces damos por concluida la clase. Gracias por tu clase, espero que todos hayan disfrutado y que ponga en práctica lo aprendido. Ya se encuentra el link de asistencia en el chat de Zoom, entonces pueden tomarse unos minutitos para llenar el formulario y para concluir vamos a tomar una foto grupal. Por favor, si pueden conectar sus cámaras. Muy bien. A la cuenta de tres somos varias. Ay. A la cuenta de tres, por favor, sonrían. Una, dos, tres. Una pantalla más, por favor. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Bien. Entonces, recordarles que nos vemos el día miércoles de la siguiente semana a a las 9 de la noche. Y nuevamente agradecerles por su paciencia y por su asistencia. Que tengan una buena noche. Feliz fin de semana a todos. Buen descanso. Hasta luego.